Esto no es otro vídeo de Instagram. Es un documental. ¿Está roto nuestro modelo económico? En 1981, antes de la caída del muro, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración y la llevaron a una feria internacional. Pensaron que una bombilla que no se consumía nunca sería un éxito. Al llegar a la feria, sus colegas del oeste se rieron en su cara. «Os vais a ir a la calle», les dijeron. Ellos no entendieron nada. Una bombilla que no tienes que volver a comprar ni cambiar. Esto lo va a petar. Pero así fue. En el año 89, tras la caída del muro, la fábrica cerró y la bombilla que no se consume solo se puede ver en algunos museos. Entre guerras, DuPont inventó las medias de nylon que no se rompían. En serio, duraban años y se podían usar para remolcar coches. No son una leyenda urbana. Hay vídeos de cuando las presentaron en la World Fair del 39. Los hombres alucinaban y a las mujeres obviamente les encantaban. Pero DuPont echó el freno. ¿Cómo iban a crear unas medias que solo se vendieran una vez? ¿Qué modelo de negocio es ese? Se volvieron a sus ingenieros y les pidieron algo que a más de uno lo dejaría sorprendido. Tenían que hacer el nylon menos resistente. No para los paracaídas, pero sí para las medias. Décadas más tarde, el planeta está enterrado en bombillas que no se pueden reciclar y tus medias acaban en el estómago del atún que tienes en el plato. Y aunque esto te escandalice, tengo una noticia para ti. Es lo mejor que nos podría pasar, porque lo que es bueno para la economía es bueno para todos. Al fin y al cabo, ¿cómo se mide si un país va bien? El Producto Interior Bruto es la única medida que tenemos para saber si un país va bien, mal, mejor o peor que el resto. No, existe otra. El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país y luego se divide entre sus habitantes para medir el PIB per cápita. España, por ejemplo, tuvo un PIB de casi 1,3 billones en 2021 y su PIB per cápita fue de algo más de 27.000 euros. Eso significa que si cobraste menos de 27.000 pavos, pues es porque alguien cobró más que tú, y si en cambio facturaste más de 27.000, pues enhorabuena, pero le debes pasta al de antes. Desde la producción de leche y pan hasta lo que facturan las tiendas de bombillas y de medias, todo suma para medir la riqueza nacional e individual de un país. El incentivo de los países en el modelo económico actual no es que las bombillas o las medias duren más, es que se vendan muchas. Para eso tienen que durar poco. El flujo de dinero es lo único que hemos conseguido medir para evaluar si estamos haciéndolo bien. ¿Es Suecia un país de buenos padres? Nos la suda. La cifra de suicidio adolescente y adicción a los opioides en Estados Unidos está por los cielos. Eso no puede servir de excusa para que dejemos de producir y vender ansiolíticos adictivos. La obesidad y diabetes infantil se han disparado. No por eso podemos dejar de anunciar comida basura y alimentos azucarados en horario infantil. A no ser que vivas en España, en cuyo caso, pues oye, puedes estar orgullosa. No existe un PIB de niños sanos, padres igualitarios y adolescentes felices. El mundo solo sabe medir una cosa: cuánta pasta se gasta. Eso tiene sentido en un Excel, no la felicidad. Y el PIB no es una escala occidental o europea. Es curiosamente una de las pocas cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo todos los países. Ojalá ponernos de acuerdo para invadir al país vecino y reventarle a bombazos está mal, pero no, ahí todavía los hay que... Sin embargo, todos hemos acordado que cuanto más dinero se gaste, da igual en qué, mejor. Y cuando digo da igual en qué, no lo digo por decir. El desastre de la plataforma Deepwater Horizon provocó la muerte de 11 personas y el derrame de crudo durante 87 días, en la que fue la peor marea negra de la historia de Estados Unidos. El vertido tras la explosión fue de casi 5 millones de barriles de crudo. El derrame de crudo de BP en el Golfo de México, que costó 90.000 millones de dólares a Estados Unidos, añadió $300 de prosperidad económica al americano medio después de calcular el balance del PIB per cápita en el año 2010. Y los 40.000 millones que se gasta el país en su sistema penitenciario privatizado, uno de los más caros y con más presos del mundo, añade cada año $150 hipotéticos a la riqueza de cada americano. Ser el país con más gente encarcelada es bueno para el americano medio porque es bueno para su economía. El único incentivo que hay en el modelo económico actual es uno: gastar. Y los incentivos son los que determinan nuestro comportamiento, ya sea individual o social. Cualquier ser con voluntad propia, signifique eso lo que signifique, que de hecho, video coming soon porque... se mueve exclusivamente por incentivos. Perseguimos las cosas que nos recompensan. En el colegio es sacar buenas notas, en un videojuego es jugar mejor que el resto, y en el modelo actual, gastar y que se gaste más en nosotros. Lee mis labios, el informe PISA, no importa una mierda, gastar. Eso es lo único que importa. Este modelo tiene lo que se llama, eufemísticamente, externalidades negativas. Si vender opioides diseñados para optimizar la dependencia da más dinero que no hacerlo, se optimiza para la dependencia. Si una red social debe extraer atención, tiempo de vida y datos de usuarios, a pesar de saber que está minando su autoestima y disparando la depresión en adolescentes, tendremos que hacer que se optimice para extraer atención y tiempo, porque eso es bueno para su cuenta de resultados. Si anunciar pollo frito, bebidas con la cafeína necesaria para parar en seco el corazón de The Rock, o hamburguesas y queso y grasas saturadas suficientes para convertir tus arterias en un tubo de Colgate dejado un mes abierto al sol,
hace que los chavales lo paguen, ¿a qué esperas? Rula el anuncio. Muévete rápido, lento y rompe lo que te salga de los porque solo hay una cosa que tienes que conseguir cuando entras a currar en Facebook, una tienda de chuches o en Leroy Merlin. Y no es hacer a la gente más feliz, más sana y llevar una vida plena. Tienes que hacer que se vayan habiéndote hecho ganar todo el dinero posible, pero lo suficientemente insatisfechos como para que vuelvan pronto para repetir la operación. Y las externalidades negativas no se quedan en casa, obviamente. Cuando Henry Ford concibió la cadena de producción, incluyó el Fordist Bundle, lo que conocemos aquí como el Fordismo. A cambio de trabajar en una fábrica, tenías una serie de beneficios, vacaciones, contrato, pensión y crédito, porque cuando los empleados de la empresa salían, tenían que tener el dinero suficiente para comprar los coches que fabricaban. Le venía bien a Ford, le venía bien al empleado. La globalización, con todas sus cosas buenas, y teniendo en cuenta que ya de por sí este modelo está obsoleto porque corresponde a la era industrial, no a la era de la información, pero eso es, una vez más, video coming soon, ha dejado eso atrás porque los coches y la ropa se fabrican en países donde los trabajadores pueden cobrar una miseria porque no son los que tienen que venir a comprar. A veces sirve para levantar economías pobres, pero otras se convierten en esclavitud moderna y de nuevo, hasta que alguien no levanta la voz, a nadie le importa, porque no hay un incentivo para no explotar a trabajadores, no hay un PIB de este país es muy buen landi, solo hay un incentivo que importa y es hacer crecer este número. Pero eso no solo pasa en los países, pasa en nuestras cabezas desde hace miles de años. ¿Por qué te hace más ilusión esperar un paquete de Amazon que recibirlo? ¿Por qué persigues a alguien durante meses y luego no quieres volver a verle la cara después de acostarte con él? ¿Por qué lo que te compras nunca te gusta tanto como el segundo antes de pagarlo? No busques la respuesta muy lejos, la tienes muy cerca. De hecho, está dentro de tu cabeza. Cuando en el año 57 Kathleen Montagu descubrió la dopamina, se pensaba que era la molécula del placer. Sin embargo, allá por los 90, se descubrió que realmente era otra cosa. No se dispara cuando recibimos la recompensa, sino cuando nos esforzamos en buscarla. La dopamina se dispara cuando das a la palanca de la tragaperras, no cuando caen las monedas. Por eso no es la molécula del placer, es la de la ilusión del placer. La molécula del deseo, por eso nunca estamos satisfechos. La dopamina está diseñada para que siempre quieras más, porque durante los 240.000 años que fuimos una especie que deambulaba por la naturaleza sin saber cuándo íbamos a volver a encontrar un árbol lleno de frutos, un animal comestible o alguien con quien aparearse, tenías que comértelo, cazarlo y follártelo ya. La dopamina nos incitaba y nos incita a cazar y comer todo lo que podamos, no todo lo que necesitemos. Pero esa molécula que nos empujaba a sobrevivir en un entorno de recursos escasos y amenazas diarias no está diseñada para el mundo en el que vivimos ahora. Ahora tenemos neveras llenas de comida, supermercados, casas con calefacción y una relación que mantener. El mundo es radicalmente distinto, pero una de las moléculas que más determina nuestro comportamiento no ha recibido el mail. Y sigue empujándonos a comportarnos como si se nos fuera a acabar la comida mañana o tuviéramos que reproducirnos en todo momento. Por eso te comes una caja de Ben & Jerry's de una sentada y vuelves a abrir Tinder nada más salir de una cita. Da igual cuánto tengas, la dopamina siempre quiere más. Y cuando lo tienes, se busca otra necesidad. Por eso es normal que el título original de Dopamina, el libro de Daniel Z. Lieberman, en inglés sea La molécula del más. Eso no significa que sea mala. Te voy a pedir que hagas un ejercicio. La próxima vez que te sientas con plan de mi vida es una mierda, piensa lo siguiente. Desde el primer organismo unicelular que cobró vida en esta tierra hasta el día de hoy, pasando por los seres acuáticos, anfibios y preomínidos que poblaron este planeta, todos tus ancestros han sobrevivido hasta llegar a ti. Puedes hacer un recorrido hacia atrás en tu ADN hasta el origen de la vida en la Tierra porque tú, colega, y todos los que vinieron antes que tú sois un milagro de la supervivencia. Así que cero presión, ¿vale? Pero la próxima vez que te entre la bajona, recuerda que hay millones de vidas anteriores a la tuya que te pasaron el balón para que sigas corriendo hasta la portería hasta el momento en el que hagas lo que todos hicieron antes que tú, que es hacer ese pase final. Todo eso se lo debes, en gran parte, a la dopamina. Desgraciadamente, también le debes tu ansiedad. Ahora piensa en el modelo económico. Un sistema en el que la única medida de crecimiento es la demanda constante, en el que nunca estamos satisfechos porque estarlo significa dejar de consumir, y eso conlleva decrecimiento, crisis y revueltas sociales. El problema no es que el sistema económico no esté hecho a medida de nosotros. Al contrario, el capitalismo es el modelo ideal de la dopamina. Si la obra cumbre de Marx es el comunismo, el capitalismo no es la de Adam Smith. El capitalismo es la obra maestra de la dopamina. Nosotros no lo hemos creado, lo ha creado ella. O dicho de otra manera, este es el mundo de la dopamina. Nosotros solo vivimos en él. Y como buenos sirvientes, no paramos de darle de comer. No hay más tiempo que perder. Mírale bien, es Edouard Bernays. Y desde este momento, nunca volverás a olvidarle. Bernays era sobrino de Freud, sí, Freud. Y cuando emigró a América en los años 20, se llevó en su maleta las ideas de su tío. Como él, Bernays pensaba que los humanos, despojados de ataduras y liberados a sus deseos, llevarían al mundo al caos y la destrucción.
Pensaba que un mundo en el que la democracia estaba extendida por todos los países no había nada más peligroso que personas totalmente libres, y enseñó a las compañías norteamericanas y al Estado a manipular a las masas creando la sociedad de consumo, vendiendo a los consumidores cosas que no necesitaban, vinculando los productos a sus deseos más íntimos. Verne, por ejemplo, consiguió que las mujeres fumasen. En los años 20 las mujeres no fumaban, había cierto tabú hacerlo en público, y el presidente de la compañía tabaquera americana llamó a Verne porque él quería más clientes. Verne entendió que el cigarro era un símbolo de poder, algo masculino al alcance de las mujeres para ser arrebatado y retarles. En la cabalgata de Pascua de Nueva York, Verne convenció a un grupo de jóvenes ricas que salieran a la calle con un cigarro listo para ser encendido a una señal que diera él. A su vez les dijo a varios periodistas que se colocaran en un punto estratégico. Fotografiarían lo que sería un acto de rebeldía de las sufragistas. Las mujeres desfilaron y a la seña de Verne encendieron sus cigarros, desafiando a los hombres con su propio símbolo de virilidad. No contento con eso, Verne tenía ya preparado el lema, Torches of Freedom, y al día siguiente los periódicos nacionales salieron con fotos de las chicas encendiendo sus antorchas de la libertad. Ayuso antes de Ayuso. Las ventas de tabaco entre mujeres se dispararon, y todo gracias a Verne. Las cifras de cáncer de pulmón también. Pero eso no era un problema para Verne, porque a Verne le importaban los incentivos, no las externalidades. La publicidad es la herramienta de manipulación social más aceptada y omnipresente de todas. No siempre es mala, pero su éxito radica en una cosa, y es hacer que necesites algo que antes no necesitabas o puede que ni siquiera supieras que existía. En los 80 la publicidad se liberó, y el lenguaje de los anuncios cambió por completo. Ya no se trataba de vender el mejor coche, sino el coche hecho para ti. Nadie tiene que imponerte sus normas. Tú eres el dueño de ti mismo. Pero para serlo, tienes que comprar Pepsi, Nike, Coca-Cola o Apple. Ahora la publi ya no quiere estandarizarnos en masa. Es más barato y eficiente manipularnos individualmente. Comprar nuestros patrones de comportamiento, gustos y datos médicos a data brokers y adaptar el mensaje a cada uno de nosotros y a nuestro filtro burbuja. La misma marca de vodka puede ser inclusiva y woke en Europa y heterona y sexista en Rusia. Solo tienen que segmentar bien al publicar el anuncio. Pero no solo para nuestros gustos más superficiales. Hay una camiseta, una marca y un libro de ilustraciones para cada movimiento político, causa justa o activismo. El modelo actual te dice a la cara, tú crea el movimiento, yo vendo las camisetas. La publicidad se aprovecha de nuestras ganas de cambio para vender ideas en forma de merchandising, creando la ilusión de que estás haciendo algo sin conseguir nada, porque recuerda, la dopamina se activa cuando das a la palanca, no cuando caen las monedas. La publi glorifica el deseo, como si necesitar más fuera la clave de la felicidad. Y seguimos el juego porque comprar sienta bien, ganar más sienta bien, ser más rico sienta bien. Por eso dame más. 24 horas más. Y ahora vuelvo a preguntarte lo mismo. ¿Está roto nuestro modelo económico? Yo no creo que el capitalismo sea el peor de los sistemas, pero creo que necesita revisarse. Creo que los que niegan que es defectuoso caen en un error en el que llevamos cayendo los humanos desde hace miles de años. Tratar nuestras ideas como si fueran religiones. Las convertimos en dogmas y nos separamos en tribus, a favor o en contra. Cuando es un hecho que hay tuercas que se pueden ajustar, y si no las ves, ole por ti, porque lo que significa es que vives en el lado bueno de un mundo que está lleno de lados malos. En mi opinión, estamos viviendo en un modelo hecho a medida de una molécula cuyos servicios se han quedado obsoletos hace años. No todos, pero muchos. No necesitamos más constantemente, necesitamos mejor. El PIB pudo ser una medida apropiada en el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX después del Tratado de Bretton Woods, pero necesita una revisión. No tiene sentido que criar a nuestros hijos o cuidar de nuestros ancianos no compute en la prosperidad de un país porque no se factura. No tiene sentido que una catástrofe medioambiental sea rentable. No tiene sentido que el modelo de consumo optimice para la insatisfacción, especialmente en una parte del mundo en la que no nos falta nada esencial. Sin embargo, las cifras de depresión y suicidio no paran de subir. Dilo conmigo, está roto. Y no vale con una tirita. La pregunta es, ¿cómo se arregla? No creo en los cambios políticos milagrosos, no creo en un partido que nos vaya a llevar a transformar el mundo en el lugar ideal. Creo en los cambios individuales que poco a poco se van contagiando. Creo en el poder de la era de la información. Creo que tenemos que usar inhibidores de la dopamina. A vivir de una manera más plena con lo que tenemos, y no pensando constantemente en lo que necesitamos. Pero, ¿qué sabré yo? Solo soy un tío que hace vídeos. Así que decídmelo vosotros, os leo en comentarios. Mi nombre es Rodrigo Talamona, muchas gracias por estar ahí. Si has visto este vídeo hasta el final, te puedes sentir especial, porque no creo que haya mucha gente que se traiga una chapa de casi media hora en Instagram. Pero hey, igual no somos tan pocos, igual somos legión. Un abrazo y hasta pronto.